Los seres humanos desde muy pequeños empezamos a formar grupos de amistad. Te hago recuerdo desde el jardín. Yo sé que en el jardín tus recuerdos no son tan remotos, ese grupito de amistad. Ahora, te quiero hablar del colegio. En el colegio, ¿quién no tuvo su grupito de amistad? ¿Quién no tuvo su grupito de amigos con el que se sentaba en la parte de atrás, hacía chacota? O si no, su grupito de amigos con el que se ponían a estudiar. Había grupos, tipos y tipos y tipos de grupos. Ahora, nos vamos a los ejemplos de la universidad. En nuestro semestre prácticamente está segmentado por un grupo, por grupos pequeños. Tenemos a los grupos de los varones, a los grupos de las mujeres y a los demás grupos. Y es por eso que nos enseña desde ya que los seres humanos tienden a formar grupos de amistad por afinidad. Cada persona se consigue a su grupo de persona dependiendo a sus gustos, cualidades y personalidad. Donde más encaja es ahí donde va a pertenecer. Con mis compañeros el día de hoy hemos creado una frase que dice, las personas no viven aisladas ni trabajan solas. Perfecto, y en lo que es esto, o el tema que el día de hoy vamos a tratar, es sobre los grupos en las organizaciones, en lo que concierne a la perspectiva intermedia del comportamiento organizacional. Precisamente a lo que te refieres, Katia, es sobre que las personas no trabajan ni viven solas. ¿Qué significa ello? Que el ser humano siempre necesita estar en contacto con otras personas para relacionarse, para tener lazos de amistad, de compañerismo, etcétera. Ante esto, existen las organizaciones o los grupos formales e informales. Son los que están bajo una empresa o bajo una organización, que siguen ciertos estatutos. En cambio, los informales son los que de alguna u otra manera no tienen algún régimen al cual seguir o no tienen algunas reglas las cuales tienen que seguir para poder interrelacionarse entre ellos. Claro, tienes mucha razón. De acuerdo a eso también, Carlos, eh, como dijiste bien, hay dos tipos de grupos, ¿no? Grupos formales e informales. En esos grupos formales, como dices bien, es en organizaciones, pero esto es muy importante en una organización porque al ver, o como decir, dos o más personas en un grupo siempre interactúan y al interactuar ellos tienen objetivos. En esos objetivos favorecen a la empresa porque en una empresa siempre se basa, ¿no? A, a satisfacer las necesidades, ¿no? De las personas y al interactuar ellos lo cumplen en eso. Y en los informales también siempre, fuera de la organización, hay personas que interactúan y también eso favorece a la empresa, ya que hay un intercambio, como Katia bien lo dijo, por afinidad en nuestros gustos o algo, siempre favorece. Eso sería todo. Sí. Así Bueno, sí, como como lo dijeron mis Efectivamente, compañeros. efectivamente, como dice la frase, la unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Dentro de las organizaciones se sabe que los grupos deben ser es una pieza fundamental para obtener grandes resultados dentro de las organizaciones, ya que a veces uno solo no es suficiente para realizar todas las actividades que demanda una organización. Necesitamos siempre la colaboración de alguien, ya, una colaboración de alguien, pero ¿cómo escoger a un grupo determinado? O sea, ¿con quiénes rodearnos? Debemos siempre elegir, no siempre es bueno elegir por afinidad, ya que a veces nos podemos, a veces la afinidad o la amistad nos puede llevar a decaer o por amistad también podemos perder a varios amigos también si, si digamos, en un trabajo nuestra afinidad nos falla, eh, digamos, en un trabajo grupal, como un trabajo grupal, si uno no presenta el trabajo,
ahí ya nos está fallando. Por eso digo que a veces hay que elegir por capacidad, no por afinidad. Bueno, ese sería mi punto de vista. Bueno, miren, así como ustedes lo mencionaban, compañeros, el hombre o el ser humano tiende a relacionarse con el resto. Es imposible que un ser humano viva solo, siempre va a tender a relacionarse. Desde el mismo momento, desde el inicio que nosotros aprendemos a hablar, nosotros aprendemos a hablar gracias a que nuestros padres nos los enseñan. Ahí nos estamos relacionando ya con las demás personas. Y así justamente cuando crecemos somos también, tenemos a aprender estas cosas. En las organizaciones también tenemos eso. Nosotros podemos aprender de muchas personas, tanto cosas positivas, tanto cosas negativas también. De esto más que todo trata el comportamiento, compañeros. ¿Algo más que podrían aportar? Bueno, a mí me gustaría aportar diciendo de que, como bien lo dijo Carlos y Ani, existen tipos y tipos de grupo, pero en este caso nos estamos refiriendo a un comportamiento organizacional, a una empresa. Y eso conlleva a que esos grupos de amistad o esos grupos de personas prácticamente mayormente se van a relacionar y por su eficacia. ¿Y sabían ustedes que el segundo nivel de un comportamiento organizacional es lo que compete a la actividad didáctica de los grupos? Es decir, si un grupo organizacional no tiene los mismos intereses, no presenta la misma eficacia, no presenta la misma eficiencia, simplemente ese grupo va a decaer. Es prácticamente este capítulo va dedicado a todo lo que es el contexto ambiental donde viven las personas, porque no solamente estamos hablando de grupos, sino también estamos hablando del clima laboral. A ver si alguien de ustedes quiere ahondar un poquito más sobre eso. Sí, en lo que concierne a eso también podemos mencionar lo que es la influencia. Entre un grupo de personas siempre hay influencia y mucho de eso depende la actitud y el cómo las personas van a lograr cumplir o no los objetivos que tiene planteada la empresa u organización. En todo caso, es importante la ética, ¿no? Ética y morales dentro de una organización para, para no, para sacar un buen trabajo, se podría decir. ¿Sí? Muy aparte de esto, tocando otro tema, también se ha visto mucho que las empresas mismas, al usar este código de ética o la moral, muchas veces no lo utilizan, teniendo de ejemplo los medios de comunicación, que ellos tal vez no critican o se guardan las cosas para con las autoridades, por ejemplo, en estos problemas que hemos tenido, y eso también no está bien, y desde mi punto de vista esas cosas también deberían de cambiar. En Entonces, sí para ello, también, habla. como dice los demás compañeros, la ética y la moral siempre es importante en cualquier organización, pero también un consejo, deberíamos practicar todos los valores, no solamente ética, moral, en sí todos los valores, respeto, para que una organización, si en sí hay, todo, se practica todos los valores, la organización en sí va a crecer, ¿no? Y va a ir para adelante, va a tener en sí con sus, incluso en la organización hay grupo de personas, ¿no? Y nos vamos a llevar bien con nuestros propios compañeros, van a aportar más, vamos a sacar sus opiniones y en sí la empresa va a ir a un buen paso. Claro, yo comparto lo que dice Ani, por ejemplo, dice, Ani está tratando de decir de que una persona trabaja mucho mejor haciendo un trabajo en equipo que estando solo. Es por eso que hoy en día, en la actualidad, se está rompiendo esas estructuras tradicionales donde separaban a los empleados por sus puestos de trabajo. Ahora lo que quieren hacer es agruparlos, es que los empleados trabajen en equipo para que puedan presentar un buen alto rendimiento. Eso está optando porque ya no sean aislados, sino esta vez sean agrupados. Y prácticamente eso va a llevar a una empresa a que sea exitosa. O sea, prácticamente sería de liderazgo. O sea,
ya no tener un jefe, es Claro, estaríamos tener un hablando líder. del empower. Razón, Adolfo, estamos hablando del empowerment, donde Em, prácticamente estos grupos de trabajo o estos equipos de trabajo son los que hacen a las finales las tomas de decisiones. Claro, eso también es un punto muy bueno que estamos tocando, el empowerment. También eso también consta no solamente de los trabajadores, sino también de los jefes, ya que muchas veces los jefes tienden a maltratar a los empleados y eso no está bien porque ahí ya se está rompiendo un vínculo y eso no está bien, lo que a lo largo va a caer, va a traer consecuencias desfavorables y no va a ir bien encaminado ese proceso. En todo caso, Claro, ahí está. un jefe debe empoderar al grupo para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Claro, ¿Qué dicen? Claro, ahí también interviene el cómo está, el cómo se establece la jerarquía o cómo se establecen las normas dentro de una misma organización. Por ejemplo, hay casos en los que los jefes son pues los que deciden, toman las decisiones, mientras que los trabajadores no. Los trabajadores solamente se limitan a, a estar ahí, a cumplir con sus obligaciones. Mientras que hay otras organizaciones en las que los jefes autorizan a los trabajadores para que ellos también puedan desarrollar lo que es la toma de decisiones. claro, Sí, como dice también Carlos, yo también estoy de acuerdo. Y incluso como se vio en esto, el personal juega un papel muy importante en la organización. Todos dicen que debe haber de acuerdo a la jerarquía, como dice Carlos también, siempre es de acuerdo a la jerarquía, la equidad, el equilibrio de la empresa. eh, en sí, muchas funciones que en una organización se debe aplicar. Es de acuerdo a esas funciones que la empresa va a seguir adelante. Como dije, ¿no? El trabajador cumple un papel muy importante en la organización. En el libro que nos pusimos a leer, lo que más me llamó la atención fue cuando mencionó los tipos de grupos, donde Carlos muy bien lo dijo, están divididos entre formal e informal. Que la misma empresa crea. Informales son los que los mismos empleados dentro de una empresa se juntan. Y cuando hablamos de grupos formales, hablamos de grupos de mando, donde tradicionalmente están determinados por sus relaciones formales de autoridad y están definidos en el organigrama. Podemos poner un ejemplo, el director de un hospital y sus médicos principales, que forman una mesa directiva y eso ya les implica ser un grupo de trabajo. claro, pero también tenemos ese tipo de grupos que desgraciadamente también se ve que hay mucha desigualdad en eso. Por ejemplo, tenemos a los formales que están en planilla, ellos cuentan con todos los beneficios del Estado y todo eso. Pero hay también desafortunados que desgraciadamente se les rasea o se les ignora, se podría decir. Y estos no están ni en planilla ni en nada. ¿Y qué hacen estos empleados? Crean un odio hacia la empresa misma, lo cual esto también va a generar a la larga mucha enemistad, separando así los grupos. No sé si ustedes más puedan aportar algo. Bueno, dentro de los grupos, cuál importante es la comunicación, ¿no? Que se debe tener con el personal. También la empatía que debe tener el jefe con los subordinados para así lograr grandes objetivos dentro de la organización. Claro, claro. Pongamos un poco de ejemplo, a ver, nosotros mismos que ahora somos estudiantes, pongamos cada uno de nosotros un ejemplo, cómo nos gustaría ser tratados en nuestro centro de trabajo cuando nosotros salgamos y egresemos de la escuela. No sé si podrían aportar en eso. Lógicamente
justamente en eso mucho intervienen los valores que nos formaron, como Katia lo dijo, desde el jardín, la escuela, el colegio e incluso la misma universidad. Mucho depende de los valores y de todo ello, cuánto es que nosotros y cómo nos vamos a desenvolver. Si, por ejemplo, nosotros dentro del grupo de personas somos los que de alguna u otra manera fomentamos el respeto, fomentamos el trabajo en equipo, fomentamos todas esas acciones, definitivamente va a ser benéfico para la organización a la que nosotros nos prestemos. Porque como ya lo mencionamos antes, la influencia que se genera es mutua y en sí sería muy favorable tanto para nosotros como para la empresa poder trabajar en un ambiente adecuado, en un buen clima laboral, como se le diría. Claro. Bueno, en mi opinión, yo creo que en definitiva escogería que sea un grupo formal en el cual me gustaría ser integrada. Dentro de ello, como les dije, los grupos son muy importantes para una empresa. Y yo creo que si apoyo tanto de la autoridad máxima, se puede desarrollar muy bien un desenvolvimiento del personal. Así que yo sí pediría que sea apoyado. Por ejemplo, estamos en un equipo y tienes muchas ideas, muchos proyectos para tu empresa, pero ¿qué hace la autoridad o el jefe? Simplemente no los considera y lo desecha. Y te hace sentir una persona que no está aportando, porque como personal, como trabajador, sentir útiles. Y eso sería mi pensar. Claro. Entonces, para ello es importante también las etapas para formar un grupo, ¿no? Cómo nos formamos primeramente? Seleccionamos con quiénes vamos a trabajar, nos vamos a perseguir y qué queremos lograr a futuro. O sea, tener y algo así. ¿O ustedes qué opinan? Me encanta tu idea, tienes razón, es por etapas. Por ejemplo, quiero poner un pequeñísimo ejemplo de un grupo formal también que se ha creado en esta pandemia, que me llamó la atención y que también en el PDF lo menciona, que se llaman los grupos temporales con plazos definidos. A se les denominan ciertas tareas de organización y tienen una duración definida, como comisiones. Y en este caso, ¿cuál sería esa comisión? Pues se creó el comando COVID, que Claro. solamente va a ser temporal nada más. Ujú. Sí, hablando, ampliando mucho más en este tema, se ha visto mucho el aporte de este comando COVID a la larga, ya que, como sabemos, los hospitales han colapsado en estos tiempos, ya no se encuentran ni las clínicas mismas están abiertas, ya todas están cerradas. Y a falta de eso se creó el comando COVID. Y no solamente se creó a nivel regional o de nivel ciudad, por ejemplo, acá en Puno se ha formado en cada barrio. Por ejemplo, en mi barrio yo tengo el comando COVID. En sí, esto está formado por vecinos de la zona, pero en ello también hemos recibido el apoyo de enfermeros, de licenciados en sí, de enfermeros licenciados. También hemos recibido los apoyos de doctores. También ellos también nos ayudan en esto, ya que también nos dan medicamentos gratis, también nos dan atención gratis hasta a domicilio, también nos dan balones de oxígeno, porque ahora ya hay, como pueden apreciar, ya hay oxígeno, ya no está faltando mucho. Y es muy interesante en sí este aporte de que han creado el comando COVID. En eso, Pasa. claro, claro. Pero también como ahora el tema es sobre los grupos, obviamente en esos comandos COVID, el resultado que tienen cada provincia, porque ha sido, ¿no? En cada provincia, en cada distrito y en Puno, el mismo resultado no.
cada comando COVID es distinto resultado. ¿Y a qué se debe eso? A que no tienen, no, como nosotros estamos hablando del tema, no tienen buena organización, o no hay respeto, no hay equidad, o no practican eso de la moral. Y en sí, y eso mucho aporta en una organización, como estamos hablando ahora, aporta mucho al comportamiento organizacional, aporta mucho en una organización. Eso no me quería respetar porque el resultado no es el mismo. Claro, Claro, y ante eso también cabe recalcar que desde que inició la pandemia, aquí en Puno se establecieron los distintos comandos COVID y se pudo obtener una mejor respuesta ante cada uno de los casos que había. Y aquí interviene mucho lo que es el equipo, porque ellos, los comandos COVID, eh, con la Dirección Regional de Salud, con la Red de Salud Puno, trabajaron en equipo para que de alguna u otra manera, aquí en Puno, controlara desde un inicio todo eso. Quizás se levantó cuando pudimos nuevamente salir, cuando se levantó el aislamiento social y todo ello, se elevaron el número de... Quizá por una irresponsabilidad de las mismas personas, pero dentro de la red de salud Puno ha habido un trabajo conjunto que definitivamente ha beneficiado, en este caso no ahora, bueno, que ha beneficiado en este caso a la sociedad. claro. Se ve mucho que gracias a estos comandos se está reduciendo los casos de hospitalización gracias a esto. Pero también hay que poniendo de acuerdo a comparación con el gobierno en sí también nos podemos comparar que estos grupos de organización están mal elaborados porque no han sabido llevar el debido proceso, el debido procedimiento para con los problemas que tenemos ahora. Y es por eso que los hospitales y las clínicas todos se han colapsado. Y justamente también aumentando en ahí también los oxígenos también es eso. Porque ellos no han sabido prevenir, porque se ha podido conseguir muchas cosas, se ha podido salvar muchas vidas, pero desgraciadamente estos grupos de organización están mal elaboradas. Prácticamente. Es decir, nos faltó una buena etapa de liderazgo, no tener un jefe que diera órdenes nomás y no apoyar al grupo. Claro, Faltó, Ujú. como dije, un buen liderazgo. claro, poniendo en Sí, ejemplo con la nomás participación de todos. a Ujú. nuestro gobernador regional. Ese señor es un Y inútil, por- como sabemos. No sé si lo han visto compañeros en los medios de comunicación, cómo habla, cómo se expresa. Es un, es un señor que ni siquiera tiene pies ni cabeza, creo, porque ahí ya se ve que hay un mal líder, porque él es el líder acá de nuestra región. ujú. ¿Y qué ha hecho por nosotros? No ha hecho nada. Ahí hay que tener mucho en cuenta en comparación cómo se hace una buena organización y una mala organización. En este caso es una mala organización del gobierno regional y una buena organización del comando COVID. Faltaba la participación de todos y Claro, pedir la opinión de todos, porque en sí, sí, uno no opina, como dijo Katia, mi opinión no vale, no me siento útil en este grupo, mientras que un líder incentiva a que sus más compañeros opinen o den algún punto de vista, eso apoya mucho a una organización y hace que sus objetivos también se cumplan. Como dijeron ustedes, algunos del comando COVID no se cumplieron o se quedaron ahí, pero nos favoreció mucho y en ese caso mucho importaría la participación de todos los que están en esa organización. Pero ¿saben cuál es lo más interesante de todo esto? Cuando empiezan a hablar de personas que no son escuchadas, de deficiencias en una organización, empresa, es ahí donde se forman los grupos informales, es ahí donde se forman los famosos sindicatos. Por ejemplo, a estos se les denomina grupos de interés. ¿Y por qué grupos de interés? Porque solamente se juntan para enfrentar problemas similares, problemas para alcanzar sus objetivos comunes, para satisfacerse individualmente. Y es por eso que están ahí los famosos sindicatos, los famosos, las personas que exigen mejores condiciones de trabajo, etcétera.
Claro, también poniendo de ejemplo este caso, tenemos a los trabajadores de Estados Unidos de la fábrica en Boston, que ellos se organizaron en un sindicato y lucharon casi por 3 meses, tengo entendido, o más creo, y estos lograron pues que las horas de servicio que se trabajaba antes de 12 horas se bajaran a 8 horas. Es un grupo muy bueno que siempre va a lograr, porque la unión hace la fuerza. Sí, Para también finalizar, pude apreciar de que existen en los grupos informales grupos de amistad. Es lo que hemos estado hablando, que son Claro. aquellos grupos que más allá del entorno laboral, son aquellos que sus relaciones son sociales, son más afinas, más que todo se distinguen por una segmentación de edad, comparten una misma herencia cultural, eh, tienen los mismos gustos, qué sé yo, por ejemplo, les gusta jugar fútbol y se forman este grupitos para pichanguear, como se les dice, o por preferencias políticas. En fin, son grupos de amistad. Pero quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué le conviene a una empresa? ¿Tener grupos formales, informales? A mi parecer, yo creo que siempre serían los grupos formales, ya que ellos son los personajes o los trabajadores que siempre van a estar, entre comillas, felices con su trabajo, porque van a tener comodidades para poder desarrollarse mejor en el trabajo. sí, porque los formales aportan a una empresa de forma positiva, no como los informales. Es para su interés propio, ¿no? Como dijiste, Katia, siempre va a ser para su interés propio los informales y los formales va a aportar a la empresa. Cabe resaltar también que los grupos informales no siempre son malos. A veces se forman los grupos informales mediante el compañerismo que existe en el mismo trabajo. Puede ser que Katia trabaje en un área, yo trabaje en otra, pero somos amigos, nos conocemos. Dentro de la organización somos un grupo informal y simplemente por tener una amistad. Es eso. O sea, y para mí sería un punto medio. A la empresa le conviene tener tanto los grupos formales como los informales. ¿Por qué? Porque como ustedes ya lo mencionaron, en los grupos formales es por donde se trazan los objetivos, donde se trazan las metas que existen del jefe y los trabajadores y el cumplimiento de las mismas. Mientras que los grupos informales son precisamente los que generan confianza, son los que generan la amistad, el compañerismo entre los mismos trabajadores y hacen que se cree el buen clima laboral, del cual también hemos estado hablando anteriormente. En todo caso, yo considero que ¿cómo es? Un grupo informal es base, creo, para construir un grupo formal, ya que primero en un grupo informal te vas dando cuenta de las capacidades que tienen los demás y poco a poco, como tú dijiste, Katia, el grupo de amistad, ¿no es cierto? La amistad podemos juntarnos y conseguir nuestros objetivos y al formar nuestros objetivos ya estaríamos un grupo formal, ya no informal. ¿O ustedes qué opinan? Mm. Bueno, yo en lo personal creo que todo, absolutamente todo va a depender de cómo está diseñada la empresa, de cómo se la dirige, de cómo es el clima laboral, de que si le dan las mismas oportunidades al personal o al trabajador, porque yo creo que no se alinearían o no se juntarían si la empresa les da un buen trato, o sea, si la empresa no les da un buen trato, no les da un buen clima laboral para un buen trabajo, y yo creo que todo parte de eso, todo parte desde arriba y todo va a partir de cómo el compañerismo interno, cómo es el liderazgo y, y sí, a mi parecer, todo parte de ahí arriba, Ujú. de la Sí, gestión.
Claro, trata mucho de esto, el empowerment. Es un tema muy interesante, ya que de acuerdo a ello, respetando todas estas normas, se va a dar una mejor eficiencia de la empresa o corporación. Es muy interesante saber estas cosas para la posteridad, ya que nosotros recién nos iniciamos. Eh, y muy lindo también hablar con ustedes, compañeras. ¿Algo más que puedan aportar? Claro, y ante todo también esto interviene en lo que son los objetivos, las expectativas que tenga una persona de la organización como la organización de las personas, ¿no? Ujú. Entonces, en todo caso, Sí, así, así es, así es. Ya, bueno, Palabras finales, Katia. Bueno, yo terminaría diciendo de que el tema que nos tocó hablar y realizar un conversatorio el día de hoy me pareció muy interesante porque pude entender de que la vida está formada por grupos. Siempre va a estar por grupos, ya sea de interés, de afinidad, formal, informal, y que nos tenemos que adaptar a esos cambios. Yo creo que tenemos que ser personalmente personas sociables para poder encajar en esos grupos o también para poder traer personas a nuestros grupos, dependiendo a nuestra personalidad, nuestros intereses, etcétera. Tenemos que estar siempre trabajando en equipo, porque el trabajo en equipo siempre va a ser más productivo que un trabajo de una sola persona. en todo claro, caso, acotando eso, sería clave para un grupo el liderazgo, unas normas, ética y... No, bueno, esos tres considero que sería base para formar un grupo. claro, Prácticamente dice algo, todos los valores importan en eso para que lo que estamos hablando del tema es muy importante. Como dice Edson, también a futuro nos va a servir mucho. En fin, todas sus opiniones a mí, considerando todo, sí me sirvieron para más adelante. claro. Sería eso. Ya.